Y seguimos hoy con la serie de Gracia y Justicia. Y yo sé que a medida que voy compartiendo surgen muchas preguntas, pero voy a ir respondiéndolas a medida que voy dando la serie. Por eso no se pueden perder ninguno de los mensajes. Los que no pudieron venir miércoles y hace 15 días, pues tienen que comprarlo o verlo ya en nuestra página en YouTube. Pues en la Biblia encontramos dos atributos aparentemente contradictorios acerca de Dios. Por un lado está su gracia y por otro lado su justicia. Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado es la muerte. Esa es la justicia de Dios. Mas la dádiva, pero el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Jesús. Esa es la gracia. Y los dos se besan en la cruz. Nosotros somos salvos por gracia para buenas obras, por medio de nuestra fe en Jesús. Hace 15 días les mostré que aunque un cristiano peque, es decir, se enoje, mienta, la embarre sexualmente o aún se divorcie, aún así se va al cielo, porque la gente no es considerada justa por sus acciones, dice Romanos 4:5, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Obviamente, ante esto muchos reaccionaron. Y yo sé que algunos pensaron en ese versículo que dice que los adúlteros no entrarán en el cielo. Por eso quiero que veamos lo que dice la Biblia. Está en 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí está. Ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero además de esto encontramos versículos como Apocalipsis 21:8, donde dice que tampoco los cobardes. Entonces, según esto, nadie se salva, ni los incrédulos, o los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, es decir, los que leen el horóscopo o ven una película de Harry Potter, ni los que rinden culto a los ídolos, ni tampoco los mentirosos. Todos estos tendrán su destino en el lago del fuego que arde con azufre. Pero lo que sucede es que los que hemos recibido a Jesús, aunque la embarremos sexualmente, no somos adúlteros. Los que hemos recibido a Jesús, aunque pequemos, no somos pecadores. El adúltero es un hijo de Dios que adulteró. El pecador es un santo que a veces peca. El cristiano no es un cobarde, sino una nueva criatura en Cristo que le tiene miedo a las montañas rusas. No es un borracho, sino un justo que un día se emborrachó o que le gusta ir aguardientico. Un cristiano no es salvo por lo que hace, sino por lo que es en Cristo. Y en Cristo somos perdonados, somos justos y somos santos. En Juan 1:12 dice: a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en el caso de mi hijo, aunque mi hijo me desobedezca, él sigue siendo mi hijo, porque es cuestión de posición, no de lo que él hace. Esto mismo sucede con Dios. Aunque nosotros pequemos, seguimos siendo hijos de Dios, porque nuestra salvación no lo determina lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo. Y en Cristo, la Biblia dice que somos perdonados, somos justos y somos santos.
Ahora, siempre que alguien manda a un adúltero al infierno, yo me pregunto, pero ¿por qué no mandó al infierno al que insultó a otras personas? Porque según Corintios, ese también se va al infierno. O el celoso, o el que dice una mentira, o al chismoso. ¿Por qué le damos tan duro al adúltero? Lo que pasa es que muchos o algunas personas quisieran ver en el infierno a su exmarido porque les fue infiel. Ahora, la infidelidad es un pecado terrible, pero para Dios tanto la infidelidad o el adulterio es terrible, como también el no perdonar a esa persona que nos hizo tanto daño. Ahora, no estoy justificando el adulterio, pero si nosotros queremos ser salvos por gracia, debemos tener esa misma gracia con los que han pecado en contra nuestra. Las cosas malas que hacemos no determinan lo que somos. Por esa razón, cuando un hijo nuestro dice una mentira, no podemos decirle mentiroso, porque si él ya recibió a Jesús, no es un mentiroso. Tampoco le podemos decir a otro cristiano pecador, adúltero, bandida. No. Porque cuando hacemos eso, estamos menospreciando la gracia de Dios y la obra de Jesús en esa persona. Cuando Pablo, ahí mismo en 1 Corintios 6:11, o después de decir que los pecadores, los adúlteros y otros pecadores no entrarán al reino de los cielos, él dice: algunos de ustedes antes eran así. Nosotros, antes de conocer a Jesús, sí, éramos pecadores. Y los que fueron adúlteros, eran adúlteros. Y los mentirosos, mentirosos. Pero fueron limpiados. Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesús. Fuimos santificados. Por esa razón no somos pecadores, sino santos, que a veces pecamos. Mi querida amiga, aunque usted no lo crea, su marido es un santo que a veces pelea, que a veces dice mentiras, pero si él está en Cristo, él es un santo. Algo similar también dice Colosenses 1:13. Dice: Dios nos rescató, versículo 13, del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y en el 21 dice: eso los incluye a ustedes, que antes de recibir a Jesús, estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y sus acciones. Pero ahora Él los reconcilió y los trasladó a su presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse tranquilamente delante de Él en adoración. 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir que el que recibe a Jesús se convierte en una nueva creación. Por eso el que está en Cristo, aunque peque, se va al cielo. Pero al aclarar esta verdad de la gracia de Dios, en ningún momento estoy dando permiso para que pequemos. Esto mismo le pasó a Pablo en Romanos 5:20. Él dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y lo dejó así nomás. Y cuando uno oye eso, uno dice: ay, entre más peco, más gracia. Pero por eso, de manera inmediata, en el capítulo 6, versículo 1, él dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Mi intención al enfatizar la gracia de Dios es darle al cristiano
total seguridad de su salvación. Porque eso es lo que Dios quiere. El 1 Juan 5:11 dice: y ese es el testimonio que Dios les ha dado. Que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesús. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida, sino la muerte eterna. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, que creen en Jesús, para que sepan seguridad, para que sepan que tienen vida eterna. Algunos creen que solo Dios sabe si ellos van a ir o no al cielo. Pero la Biblia me muestra que yo puedo y debo saber que soy salvo y tener esa seguridad. Y Colosenses 1:23 dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. No pierdan la seguridad de su salvación. Pero algunos dudan de su salvación porque tienen la idea equivocada de que somos salvos por nuestras obras. Y por eso piensan que cada vez que pecan, pierden su salvación. Y cuando confiesan su pecado, vuelven a recuperar. Como si la salvación fuese una puerta giratoria donde uno entra y de donde uno sale. No. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados después de pecar, no lo hacemos para recuperar la salvación, porque nunca la perdimos. Lo hacemos para restituir una relación que se ha dañado por causa de nuestro pecado. Lo hacemos para no darle lugar al diablo en nuestras vidas, y lo hacemos para mostrar que hemos tomado la decisión de cambiar de camino. Pero siempre que confesamos nuestro pecado, lo hacemos sabiendo que ya fuimos perdonados. 1 Juan 1:12 dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados ya han sido perdonados por medio de Jesús. Otros también dudan de su salvación porque han estado toda la vida en la iglesia. Y por eso quizás no tienen un recuerdo claro del momento en el cual entregaron su vida a Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso no interesa. Saber exactamente cuándo recibimos a Jesús no interesa. Lo importante es haberlo recibido y saber que Él está en nuestro corazón. Pero también los que estuvimos toda nuestra vida en una iglesia, a veces dudamos de nuestra salvación cuando vemos a otros cristianos en su primer amor. ¿Los han visto? Ay, esa gente es feliz. Esa gente uno no los puede sacar de la iglesia. Ellos adoran con una pasión impresionante, y en cambio uno es ahí todo. Es algo similar a lo que sucede con los recién ennoviados. ¿Sí los han visto? Eso, no se sueltan la mano. Oiga, suéltense. Todo el tiempo, y usted tan divino. Y uno que ya lleva más de 20 años, uno piensa: espera y verás. Pero eso se llama envidia. Y lo mismo sucede con Dios. Y lo ideal es que nunca pierdan ese primer amor. Recuerden que el Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis: tengo en contra tuya que perdiste tu primer amor. Hay que avivar ese amor. Pero también muchos de los que hemos estado toda la vida en nuestra iglesia, oímos esos grandes testimonios de personas que antes eran adúlteros. Uy, yo le pegaba a mi mujer, yo era un borracho, yo era un ladrón, marihuanero y todo eso. Y sus testimonios son impactantes y el cambio es wow. Y lo único que yo hice fue robarme un tajalapi. Entonces yo cuento mi testimonio y todos, Y por eso uno piensa: ¿será que soy salvo? Algunos simplemente no se sienten salvos.
Pero nosotros no podemos basar nuestra salvación en nuestras experiencias ni en nuestros sentimientos, sino en lo que la Biblia dice. Y Juan dice en 1 Juan 5:13, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Otros dudan de su salvación dudaron después de haber oído un predicador de esos que les gusta predicar condenación, que su predicación es solo el infierno y el lago de azufre. Entonces salieron como, ¿será que yo soy salvo? Yo he oído predicadores decir, yo ya predicaba, yo ya era pastor de mi iglesia y todavía no era salvo. Entonces uno piensa, ay, si ese no era salvo, ¿qué será de mí? Muchos dudan de su salvación porque su corazón se ha endurecido. Llevan años con Dios. Y años en donde no han perdonado cosas que han pasado. Oraciones no respondidas, enfermedades, problemas matrimoniales. Y nosotros por alguna razón, inconscientemente le echamos la culpa a Dios. Y todo eso hace que nuestro corazón se endurezca. Y la Biblia dice que cuando una persona tiene su corazón endurecido, cuando oye la palabra, no la entiende. Y por eso viene el diablo y se roba esa palabra. Y dice en Lucas 8:12, para que esas personas no crean y para que no sean salvos. Algunos dudan de su salvación porque no han perdonado. Si yo quiero vivir bajo la gracia de Dios, yo debo tener esa misma gracia que Dios tuvo conmigo, la debo tener hacia otros. Jesús dijo en Mateo capítulo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y algo similar sucede con el juicio. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Cuando yo juzgo a otra persona, yo salgo del lugar de gracia. Y debido a que he juzgado a otro, Dios me va a tratar de la misma manera. Y entonces mi salvación ya no es por gracia como debe ser, sino por mis obras. La misma medida que yo uso con otros, Dios lo va a medir conmigo. El criterio, dice, que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Por eso yo he aprendido que lo mejor que podemos hacer es tener misericordia, vivir bajo la gracia, solo creer lo bueno de los demás, nunca lo malo. Porque cuando yo tengo gracia hacia otros, Dios me trata bajo la gracia. Ahora, otros dudan de su salvación simplemente porque no son salvos. Es que asistir a una iglesia no lo salva a uno, ni tener buenas obras. Por eso es tan importante que usted esté seguro de su salvación, seguro de haber recibido a Jesús. Por otro lado, nosotros podemos tener la seguridad de salvación porque Dios lo pone en nosotros. En Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, a la incertidumbre. ¿Será que soy salvo? Ese no es el Espíritu Santo. Y ese espíritu no lo recibimos si hemos recibido a Jesús. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Y por eso ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu
para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando somos salvos, sabemos que somos hijos de Dios. Y ya no nos acercamos a Él a la distancia. Oh Señor Dios Todopoderoso, no. Nos acercamos a Él como se acerca mi hija a mí. Y no lo tratamos tampoco de, oh Padre, ¿me podéis prestar el carro? Mi hija no se trata así, no se acerca a mí así, no. Ella simplemente se lleva el carro. ¿Por qué? Porque ella sabe que soy su papá. Y es mucho más que simplemente papá. Por eso aquí dice Abba, Padre. Es una intimidad. Es daddy. Y mis hijos saben que tienen ese privilegio conmigo que nadie más tiene. Y eso es lo que tenemos con Dios. Y se nota cuando oramos. Por eso la gente dice, oiga, pero ustedes sí oran rico. ¿Ellos qué perciben? Intimidad. No son grandes oraciones, no, es intimidad. Pero tenemos seguridad de nuestra salvación porque es evidente en nosotros, porque hay un deseo de conocer y de obedecer a Dios. Juan 8:47 dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Si usted viene aquí a las malas o como que no le gusta venir aquí, es porque quizás usted no es salvo. Si a usted no le gusta leer la Biblia, como ay, qué pereza otra vez la Biblia, es porque quizás usted no es salvo. Si prefiere leer cromos que la Biblia, pues que lo salve cromos. La salvación también es evidente por medio del fruto. Dice Mateo 12:33, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, si el árbol es salvo, su fruto será bueno. Pero si el árbol es malo, su fruto será malo. Pero otra cosa que muestra que somos salvos es que ese deseo que tenemos de agradar a Dios nos lleva a sentirnos frustrados ante nuestras tendencias pecaminosas. Porque aunque somos nuevas criaturas en Cristo, el pecado sigue en nosotros. Pero en lugar de verlo como algo bueno, en lugar de dejar que el pecado nos controle, nos sentimos frustrados, como, otra vez la embarré. Esto lo vemos en Romanos 7:24. Pablo dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Algo así uno dice después de haber manejado, ¿no? Y lo cierran a uno y lo tratan uno lo más de mal y uno saca el puño. Uno da la mirada como... Y luego uno dice, miserable de mí. Pero si uno no siente esa rabia hacia el pecado, es porque quizás no somos salvos. Pablo sabía que en su vida había esa lucha. Por un lado él quería hacer lo bueno, pero había algo en él que no lo dejaba hacer lo bueno. Pero se sentía frustrado con eso. Hay cristianos que les gusta lo que la carne quiere hacer. Entonces ante esto surge la siguiente pregunta. ¿Es posible perder la salvación? Pues los que se inclinan hacia la gracia, ellos piensan o dicen que la salvación no se pierde. Salvos, siempre salvos. Los que nos inclinamos hacia la justicia, nosotros creemos, porque yo me inclino hacia la justicia con respecto a esto, creemos que la salvación se puede perder. Es un tesoro que debemos cuidar. Pero lo interesante es que en la Biblia encontramos versículos que apoyan ambas posibilidades. Por eso hay que leerlas. Los que
creen que la salvación no se pierden, tienen Juan capítulo 10, versículo 27, en donde Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Ahí está, la salvación no se pierde. Y sigue Jesús diciendo: nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Entonces, cuando leemos versículos así, uno dice: oiga, no, sí es cierto, la salvación no se pierde, porque Dios mismo se va a encargar de que ninguno de nosotros nos perdamos. Pero la Biblia hay que leerla en su totalidad. Yo no puedo leer solo los versículos que tienen que ver con mi tendencia. Yo también tengo que ver el otro lado de la moneda. Eso es lo que llamamos una vida de fe equilibrada. Y como yo ya sé lo que dicen los otros versículos, versículos que vamos a ver más adelante, por eso cuando yo leo esto, yo entiendo que de parte de Dios, Él no va a permitir que ninguna persona que ya recibió a Jesús se pierda. Pero Él también respeta nuestro libre albedrío. Entonces, si una persona se aleja de Dios, aunque Dios no quiera que él se pierda, se va a perder. Por eso, yo no veo estos versículos como un hecho, sino como una promesa con condiciones. Y por eso yo lo leo de la siguiente manera: si mis ovejas oyen mi voz y si me siguen, entonces yo les doy vida eterna y nadie me las arrebatará de mi mano. Pero hay una condición. Otro versículo que se usa para los que están inclinados hacia la gracia y creen que la salvación no se pierde es Romanos 8:35. Dice: y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni preocupaciones, ni poderes del infierno. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dirán: ahí está, nada nos puede separar. Pero aquí no está hablando de la salvación, así es como yo lo veo. Aquí está hablando del amor de Dios. Eso significa que aunque un cristiano se aleje de Dios, Dios lo sigue amando y sigue poniendo semillas en el camino para conquistarlo y volver a traerlo. Pues en la iglesia cristiana hay dos interpretaciones teológicas principales acerca de Dios. Por un lado está el calvinismo y por el otro el arminianismo. El calvinismo cree en la total soberanía de Dios y obviamente está inclinado hacia la gracia. Eso quiere decir que todo lo que sucede en este mundo es por designio de Dios, ¿no? Él lo controla todo, Él lo decide todo. Y desde antes de la fundación del mundo, los que van a ser salvos ya fueron elegidos. Ahora, eso parece mucha gracia para los elegidos, pero como algunos de nosotros pensamos que pues nosotros como siempre somos de malas, seguramente no somos los elegidos. Para mí eso es algo totalmente injusto. No está teniendo en cuenta la justicia de Dios. Por eso yo y la mayoría de los cristianos carismáticos y pentecostales somos más bien de la corriente arminianista. Y entonces nosotros lo que creemos es que Dios es soberano, pero Él también le da libre albedrío al ser humano. Y entonces Dios no tiene unos elegidos para el cielo y otros para el infierno, no. Nosotros creemos que todo el mundo tiene una oportunidad de salvarse.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los elegidos, no, dice al mundo. También la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, de parte de Dios, Él no quiere que nadie se pierda, pero es el ser humano el que toma la decisión. Entonces, bajo el calvinismo y bajo la gracia está lo que Dios hace. Todo está en las manos de Dios. Bajo el arminianismo y la justicia está lo que el hombre hace. Pero recuerden que la cruz es el punto de equilibrio. Entonces, se trata de lo que Dios hace y de lo que me toca a mí. Un versículo que usan los calvinistas para la salvación es Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice allí, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Ahí está. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces lo que sucede aquí, según lo que yo veo, aquí no está hablando de que yo como individuo soy elegido, sino que la iglesia fue elegida desde antes del mundo para ser santa e intachable. Y Dios decidió de antemano adoptarnos porque nosotros no éramos del pueblo de Dios. Fuimos adoptados, injertados. Entonces yo veo estas porciones como refiriéndose a la iglesia. Obviamente, pues el calvinista, como cree que todo está predeterminado, pues el que fue elegido para ser salvo, será salvo. Aunque peque, aunque sea un terrible cristiano, va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de justicia, sino de elección. Para mí eso es injusto. Nosotros creemos que depende de nuestras decisiones. Por eso yo creo que la salvación es un tesoro que hay que cuidar. Entonces veamos los versículos de los que creemos que la salvación se puede perder. El primero obviamente es Apocalipsis 22:19, en donde dice que nuestros nombres podrán ser borrados del libro de la vida. Todos los salvos tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pero este versículo me muestra que en algunas situaciones Dios tiene que llamar a Pedro para que le traiga el borrador. Tráigame el borrador. Toca borrar aquí a Epaminondas o a Eurípides. Lo importante es que no lo borren a usted. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces muchos dirán, ¿por fin qué? ¿Somos salvos por gracia o por lo que hacemos? Somos salvos por gracia, pero nuestras obras son importantes. Cuando un cristiano empieza a pecar, deja de creer, y cuando deja de creer, pierde su salvación. Jesús también dijo que en los últimos días, Mateo 24:12, abundará el pecado por todas partes, y estamos viviendo esos últimos días. Y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Perseverancia. En Gálatas 5:19, Pablo le escribe a cristianos. Él no le está escribiendo a unos borrachos, adúlteros, en la taberna de Galacia, no. Esta carta fue escrita a los santos en Galacia. Y Pablo les dice, cuando ustedes siguen los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad, impurezas, pasiones sensuales, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, egoísmo, divisiones, envidia, fiestas desenfrenadas, borracheras y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles,
Lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Lo que me muestra que la salvación se puede perder. En Hebreos dice que no debemos descuidar una salvación tan grande. Hebreos 2:1 dice así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Luego dice, si los del Antiguo Testamento por violar la ley de Dios recibieron castigo, entonces, versículo 3, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Es un tesoro que hay que cuidar. Es el tesoro más valioso en nuestra vida. Cuídelo. En Hebreos 10:26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, sino solo una terrible expectativa del juicio de Dios, una incertidumbre. ¿Será que soy salvo? ¿Por qué? Por pecar de manera deliberada. Y el versículo 29 dice que un cristiano que hace eso ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado la sangre del pacto como algo insignificante, como algo vulgar e inmundo. No cuidar la salvación. En 2 Pedro 2:20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, empieza a jugar con el pecado, termina peor que antes. Mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino a la justicia que haberla conocido y después alejarse. Por estos versículos yo creo que la salvación se pierde. Por eso hay que cuidarlo. Pero como ya les dije, la salvación no se pierde por un pecado o por dos pecados, no. La salvación se pierde cuando dejamos de creer. Lo que pasa es que el pecado nos lleva a dejar de creer. Cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo viene y pone en su vida convicción de pecado. Le dice, eso no estuvo bien. Si ese cristiano no oye la voz del Espíritu Santo, si no lo obedece y sigue pecando o justifica su pecado, no, eso vimos en la iglesia, que el que se divorcia aún así se salva. Los adúlteros también se salvan, porque para eso sí somos buenos, para distorsionar lo que se predica. Y sigue en su pecado. ¿Cuál va a ser el resultado? Que se va a alejar de Dios unos grados. Aún no ha perdido su salvación, pero se está alejando. Y cuando una persona se aleja de Dios, la relación se daña, pierde interés en las cosas de Dios. Ya no viene a la iglesia, primero se conecta por internet y después, esto nunca funciona. Y se aleja, no lee la Biblia. Poco a poco se va desviando, hasta que finalmente se aparta totalmente. Dios nunca nos deja. Dios va a hacer todo lo posible para que ninguno de nosotros nos alejemos de Él. Pero nosotros podemos tomar esa decisión y es delicado. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie. Y lo primero que quiero que hagamos es pensar si estamos seguros de nuestra salvación. Es supremamente importante. Si usted no tiene seguridad de su salvación, usted no va a lograr la victoria sobre el pecado. Usted no es un pecador. Si usted recibió a Jesús, usted es santo, usted es justo, usted es hijo de Dios.
Y usted tiene que apropiarse de esa verdad. Pero si usted está jugando con la salvación, si usted lo está tomando a la ligera, si usted está permitiendo algunos pecaditos por ahí, seguramente en este momento usted ya no oye la voz de Dios. Usted ya no le interesa las cosas de Dios. Pero hoy usted puede tomar la determinación de volver a encaminarse, de restituir su relación con Dios, de volver a su primer amor. Y quiero que hagamos esto con esta canción. Santo.